aprende a comprar, no a vender. El gran reto en el mundo es que sepas comprar. Y si aprendes a comprar y a comprar barato, vender no tiene chiste. Las personas se quejan de que les sueltan poquito crédito, pero si no tienes la capacidad económica que te suelten más crédito, a veces es hasta dañino. Debes de aprender a ahorrar. Aunque te ganes poquito, siempre debes de tener un pequeño monto para ahorrar. Todos tienen un plan para sacarte el dinero. Y si tú no tienes un plan, vas a ser parte de su plan. Si tú te vas a manejar por las críticas, no vas para ningún lado. Yo hago lo que creo que debo hacer y en lo que yo creo en la vida. ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a otro episodio de Compuestos. Y el día de hoy estoy muy afortunado porque me aceptaron la invitación de un nuevo podcast. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Me encanta la vida. Feliz de que estés aquí. Segundo, que tengas una conectividad con tantos jóvenes y más con un tema financiero que tal vez tú no sepas, pero a mí me apasiona desde niño y he vivido más de lo que te imaginas en estos menesteres económicos y financieros, pero bueno, nadie sabe. Pero bueno, qué bueno que estés aquí, con mucho gusto te los platico. Excelente, el día de hoy los vamos a descubrir y justo estoy muy agradecido porque creo que podemos explorar como toda la sabiduría que has adquirido a lo largo del tiempo y poderla comunicar a todas las personas que están viendo, y por eso estoy muy agradecido por la invitación. No, hombre, encantadísimo. Porque siento que la palabra nos puede instruir, pero el ejemplo nos va a arrastrar. Entonces, bienvenido y encantadísimo de platicar de lo que tú quieras. Excelente, Mauricio. Y justo tocando el tema de tu infancia, me llama mucho la atención algo bien importante. Y, por ejemplo, uno de los temas más tabús generalmente para las personas jóvenes, y es mi caso vivo y el de muchas personas, que en las casas no nos hablan de dinero. O sea, tú le preguntas a tu papá, oye, ¿cuánto cuesta la casa? ¿Cuánto cuesta esto? Y por lo menos a mí y a muchas personas no nos hablan de dinero. En tu caso, en tu infancia, ¿cómo era la educación sobre el dinero? ¿Se hablaba de él? ¿No se hablaba de él? ¿Lo omitían? ¿O cómo era toda esta educación? Mira, en mi cultura familiar nosotros hemos tenido una línea un poco rara a nivel mundial, porque hay frases internacionales muy reconocidas, tal vez españolas, que te decían padre millonario, hijo caballero y nieto pordiosero. O sea, la realidad es que tenemos muy mala educación para cuando heredas, que la gente sepa manejar lo que el otro hizo. Claro. Gastarte la lana no tiene chiste. Lo difícil es mantenerla o incrementarla. Y eso es un gran problema de la humanidad, ¿eh? O sea, yo no sé por qué hay una pésima cultura. Yo tuve 10 años en un Volkswagen, Andrés, porque todo el dinero era para la Milarca, ¿no? En ese tiempo en mi casa. Y ahora todos los chavos quieren Ferrari, quieren Maseratis, y quieren... O sea, es una desubicación total. O sea, de veras, yo te lo digo con todo respeto, no entienden el valor del dinero ni del tiempo y creen que porque tu padre tuvo una oportunidad de tener ese recurso, tú tienes el derecho de gastártelo indiscriminadamente. A mí se me hace una irresponsabilidad, tal vez, yo lo pienso. Y por ejemplo, yo creo que eso parte mucho por las expectativas que hay ahorita en las redes sociales, ¿no? Que es como de que, oye, tienes que tener estas cosas y gastar en estas cosas. Pero en tu caso, por ejemplo, siempre te decían, oye, hay que ganarse el dinero de la casa, o cómo funcionaba esa ecuación, porque te lo digo, como que a veces es muy oscuro el tema de no se habla de dinero en la comida o no se habla de dinero aquí. Pues en mi cultura familiar nosotros tenemos de ser industriales todas varias generaciones, ¿no? Y tenemos una cultura, como te digo, Andrés, muy, muy sencilla. Nosotros no nos gastamos el dinero de la generación anterior. Yo no me he gastado la fortuna que a mí me heredaron mis padres, que es importante. Claro. Todo lo que yo tengo lo he hecho yo, a mí no me lo regalaron. Entonces también creen que es muy fácil decir, bueno, tengo papás con lana, pues dénmela. Pues no, yo creo que es una muy mala educación. Entonces, yo creo que tienes que entender los retos de la vida y aprenderte a ganar la vida por ti mismo. Pero con una excepción, si el tema era educación, ilimitado en mi familia. O sea, lo que tú quieras para educación, cuenta con ello. Pero para andarla despilfarrando no cuentes con nada. Claro. Entonces, así era la cultura de mi familia, ¿no? Y así ha sido toda la vida. Y eso te permitió, ¿qué efectos ha tenido eso al día de hoy? O sea, por ejemplo, toda esta educación que te permitieron en tu casa, que yo creo que de ahí partió un gran pedazo de la educación y cómo nos convertimos, ¿cómo ha influido en tu persona hoy en día todo eso? Bueno, pues imagínate, tú vas a hacer un museo que posiblemente va a ser el más importante de Latinoamérica, una colección de 5 años o tal vez de los primeros niveles mundiales, lo que va a ser el gabinete, y esa colección pues la hice yo. Y la Milarca la hice yo, no me la regalaron. O sea, eso es lo que te digo, tú puedes venir de familias acomodadas, pero lo que tienen que entender es que tienes que aprender a ganarte la vida y hacer las cosas. Y no es un problema de edad, ¿eh?
desde muy niño, yo a los 10 años compraba y vendía monedas y me ganaba una lana. Ok, monedas como antigüedades o como... Monedas como tema numismático. Entonces yo desde muy niño me gustaba el poder, te estoy hablando desde muy chiquillo, Sí. el poder intercambiar, negociar, comprar, vender y ganarme una lana. Yo me acuerdo una ocasión el pleito que tuve con papá porque tenía una lana fuerte de algo. Y no sé por qué se la comenté y me dijo, pero ¿cómo tienes tanto dinero? Le dije, pues vendí unas monedas. Digo, oye, te las voy a poner en la caja fuerte. Le digo, oye, no, fíjate que doctor, no, porque me estás quitando mi circulante, o sea, Claro. mi capacidad de efectivo para seguir comprando, vendiendo cosas. Pues qué importaba cuánto tuviera. Y así me han pasado 1000 historias en la vida, pero te digo, mi gusto por el hacer cosas, hacer negocios, comprar, vender, lo tengo desde que tengo razón, o sea, ¿Y de desde dónde niño. nace? ¿De dónde nace eso? Pues tal vez sea herencia familiar, ¿no? Pero, o sea, es algo que he disfrutado toda mi vida, ¿no? O sea, en todos los temas que quieras, en arte, en antigüedades, en numismática, en lo que sea. Pues yo compraba y vendía cuadros y yo empecé a trabajar en Nueva York comprando y vendiendo cuadros en Nueva York a los 20 años. No hay límite ni de edad ni de nada, es un poco porque te gustan los temas, que les entiendas y que quieras participar. Y te permitió ir avanzando, por ejemplo, porque lo que es más interesante es que empezamos con monedas y terminamos siendo lo mismo, pero con cosas más grandes. O sea, es el mismo principio, pero potenciado. Y hay algo que debes de considerar, y también se lo digo a los jóvenes, no todo es de la noche a la mañana, o sea, te voy a decir una cosa porque se me hace importante el comentario. Mucha gente que cree que el coleccionar es acaparamiento, y para mí no es. Yo desde muy niño colecciono cosas, pero en general todo lo que coleccioné era por investigación, o por compartir, o por revender, o sea, como inversión, ¿no? Entonces, no es de acaparar el tema. Entonces, en esos temas, yo te puedo decir, pues yo he comprado monedas que valieran lo que quieras y que ahorita valen más de $1 millón. Okay. Y son investigaciones mías, pero lo que las hizo valiosas es mi investigación, no la mendiga moneda. Claro. Entonces, pues lo importante es qué le aportas al tema, no nada más que crees que las cosas valen porque son. Hay que saberle darle valor a las cosas, y eso es a cualquier edad. No importa qué edad tengas, lo importante es que tengas la capacidad, que tengas una oportunidad de decir, ahí le voy a aportar un valor a la edad que quieras, y todo vale. Eso es lo que te trato de comunicar. Claro, y de hecho ahorita quiero tocar muy bien el tema de las inversiones en arte porque invertir en arte es bien particular, son inversiones fuera de lo común porque son inversiones alternativas y todo este tema que me emociona bastante platicar. Pero quiero cerrar un punto del tema familiar porque creo que de aquí nace todo. Si nosotros tenemos estos cimientos claros desde la raíz, creo que todo lo demás terminamos siendo consecuencias de esto. ¿Cómo, Mauricio, tú ves la educación actualmente, cómo la ves? Y, por ejemplo, ¿cómo la reformarías en el tema educativo para incluir temas de finanzas? Porque creo que una de las razones por la cual la comunidad que tengo ha crecido mucho es porque carecemos de educación financiera. Y esto se puede tener educación de mucho tipo. No estoy hablando de que no tengamos universidad, porque puedes tener universidad y carecer de educación financiera. ¿Cuáles son los principios que ves ahí y cómo harías para que hubiera educación financiera? Es que fíjate, qué bueno que me lo preguntas, Andrés, porque te voy a decir, es que los temas son abiertos, o sea, uno cree que el sistema financiero es algo cerrado. Y te puedo contar, porque a mí me tocó, siendo director de finanzas del grupo Sinus, que entonces se llamaba Conductores Monterrey, que se me ocurrió hacer una emisión de mis obligaciones quirografarias que no existían. Claro. O sea, la ley que te permitía poder, título, no me acuerdo cómo se llamaba la ley. Entonces a mí se me ocurre hacer un título nuevo, que no existía en México, que fue de 200 millones en ese momento, que lo coloqué en un día, y con ese dinero pagué todo lo de dólares, y luego se vino la devaluación, pues me fue de maravilla. Además era quirografario, no tenía garantías. Entonces, o sea, lo que tienes que entender es que hay una inmensa capacidad de oportunidades en temas financieros, que no es nada más lo que está escrito, es lo que se te ocurra. Claro. Y un poco, pues, decirte la emisión que yo hice de obligaciones quirografarias, que así se llamaron, que eran una obligación de la compañía, te cuenta como un préstamo, ¿no? Pero
en documentos y en papel a un plazo, con un interés quirografario, ¿qué significaba? Que no había garantías, era simplemente por la firma mía como director de finanzas o de la compañía. Entonces, lo que te das cuenta es que es más amplio el tema de lo que mucha gente se imagina. Pues necesitas tener tantita creatividad y entenderle el tema. O sea, obviamente yo lo analicé y dije, oigan, pues yo, este papel no se ha hecho en México, pero no está negado o Sí. imposibilitado de hacerse. Y alguien me dijo, me acuerdo, mi jefe, don Jorge Legarza, que en paz descanse, me dijo, ay, Mauricio, olvídate del tema, no te lo van a autorizar nunca. "Ah, ¿cómo que no vas a ver?" Y lo acabé sacando, y tenía tal vez 20 y tantos años, ¿no? Entonces, pues son cosas de las cuales tengo mucho orgullo, porque hacer un título nuevo Claro. a esa edad, cuando además ni mi propio jefe creía en él, que me dijo, no te lo van a autorizar nunca, lo saqué adelante. Y me permitió consolidar al grupo en pesos a largo plazo, cuando además cuando se vino la evaluación, yo no tenía riesgo financiero, porque estaba en pesos y a una tasa fija. Andrés, fíjate, que Sí. es importante el comentario, no una tasa variable, era una tasa fija. Entonces, se vino la evaluación. Sí, tú tenías una obligación. Entonces, pues nosotros la realidad con la evaluación, pues lo que fue el monto de la evaluación de 10 a 20, pues la mitad fue utilidad para la compañía, ¿no? Y además sin riesgo financiero a largo plazo. Entonces, mira, lo que pasa es que en el tema financiero lo que necesitas es entender que es un gran mundo de posibilidades, y lo que necesitas es un poquito de querer entender el tema, y te digo, yo viví varias, por decirte, el sistema de compañías que quiebran o que tienen reestructuras muy fuertes, que me ha tocado vivir varias. Pues resulta que el banco te dice, bueno, sí te perdono tanta lana, pero me quedo con la mitad de la compañía. Sí. Y así te las hacen, ¿no? Entonces, yo me di cuenta desde muy chavillo, y créeme que hice operaciones de muchísimos millones de dólares, que te dabas cuenta que al banco no le interesaban las acciones, o sea, lo que le interesaba era su dinero, y bueno, te hicieron una reestructura y se quedaron con las acciones, pero te las vendían a cualquier precio, hombre. Lo que querían era terminar el cuento, cerrarle el capítulo y darle vuelta a la página. Claro. Entonces, puedes estar pendiente de esos temas, pero hay montonales todos los días en todo el mundo. O sea, no crees que es algo, pues es que estés al tanto, ¿no? O sea, tú imagínate ahorita los que tienen papel de Argentina, pues, ¿a cuánto lo compraron y a cuánto lo venden? O sea, sí. O Venezuela, o Pemex, hay una cantidad de oportunidades que son inimaginables, pero tienes que entender cuándo te metes y con qué riesgo, y qué oportunidad de recuperar tu dinero o de incrementar a lo que le metiste. Entonces, lo que te está diciendo es que no es un tema cuadrado, ni cerrado. Es más creativo de lo que parece. Es mucho más creativo de lo que parece, y mucho más que tenga feeling de lo que está pasando. Entonces, no hay ninguna regla, pero es lo que estoy tratando de decir. Si fueran reglas financieras, no existirían los financieros, serían contadores, hombre. Sí, Súmale, réstale, ponle, quítale. Para mí la parte financiera es un sistema creativo, no es un sistema cuadrado y fijo. Es precisamente, para mí, yo te diría, qué bueno que me lo tocas el tema, es la parte creativa de la vida del dinero, son las finanzas. Entonces en eso no hay ni límites, ni cosas cuadradas, ni cosas fijas. O sea, es tu capacidad y tu creatividad. Y en eso pues hay fortunas que se hacen enormes, precisamente por eso, o sea, es tu cabeza, no por lo que está en un libro. No, si fuera un libro, sí, pues no existiría esa capacidad, Andrés. Y la universidad jamás te va, o la educación en general, jamás te va a dar como las soluciones que tú puedes idear. Creo que te da la básica para que tú puedas con ese conocimiento crear soluciones nuevas y que te permitan a ti encontrar los caminos diferentes. Bueno, hay temas que sí debes de saber. Sí, definitivamente. Por decirte, pues algo de contabilidad, sí, o como es un balance financiero, pues no sabes ni qué estás viendo,
pues tampoco puedes pensar en estos temas, ¿no? O Sí, sea, claro. sí tienes que pensar que hay una disciplina económica, contable, financiera que tienes que entender, ¿no? Cómo funcionan los mercados de bonos en el mundo, los mercados de cuántas operaciones financieras existen, de riesgos, de toma, por decirte, futuros. A mí me tocó una cosa, estoy hablando de niño, Toda mi vida, ¿Cuántos años? toda mi vida he especulado. Obviamente he perdido y ganado. Sí. Pero yo me acuerdo cuando entré a la universidad a los 16 años, y andaba en la bolsa de valores. Y te decían que tenías que tener mínimo tal edad. Nunca me preguntaron, porque pensaban que al estar en la universidad ya tenía esa edad. Yo no la tenía. Pero yo ya tenía cuenta comprando y vendiendo. Y Acciones. te juro que... Acciones. En las bolsas de valores y tenía 16 años en Estados Unidos. Yo montos ridículos, pero era el gusto de que andas ahí, estudiale y esta industria y para dónde va este sector. Y a mí me han tocado unas experiencias impresionantes en la vida financiera. Bueno, te puedo... No hay bronca de tiempo, ¿verdad? No. Tenemos... No, te cuento alguna curiosa. Yo era director de finanzas de Conductores, Locores y el dueño tenían unas inversiones en Oranda Mines, que se llama la compañía, que en Canadá se llamaba Canada Wire and Cable, que eran accionistas del grupo. Y entre otras cosas tenían inversiones en minas que estaban en Zacatecas de Florita. Okay. Y entonces me dice Jorge, oye, acompáñame a la junta de Zacatecas, viene el presidente de Noranda Mines, que era el mayor operador de cobre en el mundo. Yo, así de fácil te lo digo. Okay. Nosotros pues tratábamos el cobre por todo lo de cable y todo lo que fuera. Sí. Bueno, me sientan ahí con un viejito en la junta, y en ese tiempo yo especulaba con futuros, que los puedes hacer hoy, de lo que quieras, ¿no? Del peso y sobre todo de materias primas que tengan ese concepto de commodities, así les llaman, ¿no? Commodity sí. Es algo que nadie puede manipular el precio por más que compras o que vendas. Por eso se llaman commodities. Bueno, el cobre es un commodity. Y en ese tiempo a mí se me ocurrió poner una posición de que el cobre iba a subir o que iba a bajar, y puse una posición a futuro. Entonces me dijo Jorge, mi jefe, oye, a ver, coméntale aquí el mayor operador de cobre en el mundo. Y me dijo, no, Mauricio, yo pensé que el cobre iba a subir. Me dijo, no, hombre, el cobre va a bajar. Entonces le digo, Jorge, pues ¿para qué me pides que le pregunte? ¿Quieres que venda mi posición? Dijo, no, quédate con ella, nomás quería que vieras otro opinión. Le dije, pero no la fregues, más que es el operador más grande del mundo del cobre. Bueno, con ese cuento te lo digo porque fue una babosada esa junta, además, mi operación era un que otro millón de dólares. El cuate invirtió el patrimonio del sindicato de las compañías y quebraron. Y al cuate lo metieron en la cárcel. Y era el mayor operador de cobre del mundo. Y yo tomé la decisión de tomar una posición contraria, tenía 20 y tantos años. Y a mí me impresionó mucho el Jorge, que me dijo, pues yo te respeto como director de finanzas, ¿tú crees que va a bajar el cobre? Pues nos quedamos con tu postura. Me dio mucho gusto por mi jefe, y yo era un huerco, que pues, creía en mí, ¿no? Entonces a mí de veras me dio mucho orgullo que me apoyara en mi decisión. Yo pensando después de ahí dije, pues voy a vender mi posición, pues ya, pues el mayor monstruo del mundo dice que me vaya por el lado contrario. Dijo, no, nomás quería que digas otra opinión, pero quédate con tu posición. Y al final de cuentas tuve razón. Entonces te digo, imagínate, estás de huerco, chavo, y tomo una posición internacional de futuro de un metal. Y me doy cuenta que al final de cuentas mi jefe me la respetó, y el mayor operador del mundo lo metieron en la cárcel y perdieron el fondo de pensiones de todos los trabajadores por haber invertido al revés. Pues te digo, Andrés, dices, oye,
no es, pues por más experiencia que tengas, a veces hay un poquito de feeling, Sí. de sentimiento, de vibra, o de lo que tú quieras, que puedes tomar decisiones aunque sean equivocadas, pero las haces, como me tocó la del peso. Yo le aposté a la devaluación del peso y fue el único en Monterrey, de todos los grupos industriales, el único que se metió a futuro del peso y que le atiné a la devaluación del peso en el 76, el único, y tenía 20 y tantos años. Nadie le atinó a la devaluación del peso más que yo, en futuros del peso. ¿Por qué yo le atiné? Pues por la razón que tú quieras. Tenemos que pasar varias horas para explicarte temas financieros. Pero lo que te digo no es un problema de edades, hombre. Y a mí me encanta que la juventud, qué bueno que patrocines esta comunicación con gente joven. Denle vuelo a la imaginación y denle vuelo a las posibilidades y a lo que se les ocurra. El mundo no es cuadrado. El mundo es absolutamente flexible y amplio, y creo que fundamentalmente, sobre todo en el tema financiero, está mucho más orientado a la innovación y a la creatividad que al mundo cuadrado. Esa sería mi opinión del mundo financiero. Definitivamente, y más en la actualidad con lo que está pasando en la tecnología. Y Mauricio, aterrizándome un poquito más al tema de finanzas personales, ¿cómo administras? O sea, contándome tu historia, me doy cuenta que pues es una historia de emprendimiento donde empiezas comerciando y vas avanzando. ¿Cómo administrabas o administras actualmente tu dinero? Es decir, lo que ganabas, lo reinvertías y luego lo reinvertías, o lo platicábamos, que mucha gente a lo mejor gana un poquito y gasta luego ese dinero y no le permite, o sea, crecer al negocio o a su actividad económica por estar luego pensando en corto plazo en los beneficios. ¿Cómo administrabas tu dinero en aquel entonces y cómo consideras que la gente debería de hacerlo actualmente? Yo te diría que está bien qué proyectos tengas en la cabeza, ¿no? Porque siendo joven, y más si estás hablando de veinteañeros, pues primero batallas para conseguir dinero, Definitivo. para ganártelo. Y lo que no batallas para nada es para gastártelo, ¿no? O sea, el peor en este mundo. O sea, yo creo que lo difícil es que tengas una capacidad de saber ahorrar. Y yo también te diría que si este planeta, imagínate, vamos a decir que todo el planeta pasa por una generación veinteañera. En algún momento del mundo todos tienen 20 años, ¿no? Van creciendo, pero en un momento del mundo todos tienen 20 años. Y si todos tienen la cultura de gastarse lo que perciben, pues el mundo estaría quebrado. O sea, no habría dinero en los bancos, en dónde invertir, no habría con qué prestarte, no habría nada. O sea, tienes que entender de que tiene que haber una capacidad generadora de recursos, que no te puedes gastar todos los recursos, porque entonces pierdes tu capacidad de reinversión o de ahorro, o darle al banco algo para que preste, para que luego el banco también tenga su rendimiento. Entonces, pues si lo ves así, yo tengo una cultura de que debes de aprender a ahorrar. Aunque te ganes poquito, siempre considera que debes de tener un pequeño monto para ahorro. Y luego, pues diviértete en qué invertirlo. Claro. Pero no es en gastarte lo que ingreses. Y aquí, desgraciadamente, mucha gente ni siquiera se gasta lo que ingresa. Se gastan más de lo que ingresan. Y pues ahora hay tantos instrumentos, que las tarjetas de crédito, 40 babosadas, ¿no? Que yo me acuerdo un ejemplo en mi casa de mis papás, pues una muchacha que trabajaba en la casa. No, pues le dieron todas las tarjetas de crédito que te puedas imaginar. Y un día nos dimos cuenta que debía $500,000. Y pues, o sea, piensan que... ¿Con tu dinero o con el dinero de la casa? No, con la tarjeta de crédito que le dieron. Y bancos irresponsables. $500,000 de límite de crédito le dieron a ellos, a ella. Hace cuenta que ella, pues trabajaba en la casa y sabían que trabajaba en la casa de mis papás, pues le abrieron líneas de crédito en las tarjetas de crédito. Sí. En cantidades que ni tenía el sueldo, ni tenía la capacidad de pagarlos. No, pues le dio rienda suelta. O sea, ¿por qué? Pues porque no le cobraban. Entonces, ¿cuándo le cobraron? Pues cuando nos tornó a nosotros la bronca, ¿no? Que decir, oye, pues si debe $1,000,000, pues ¿por qué le dieron ustedes esa cantidad de dinero? O sea, también es una irresponsabilidad del sistema financiero
que dice, oye, pues préstale a alguien que pueda pagarlo, pero porque luego le pasas la bronca a otro. Sí. O sea, son temas muy complicados, pero te digo, sí hay una enorme irresponsabilidad del sistema financiero en temas como el que te comento, ¿no? O sea, pues préstale al que pueda generar, pero ¿para qué le prestas al que no puede pagar? Sí. O sea, Incluso también, o sea, a veces las personas se quejan de que les sueltan poquito crédito, pero te protege también de situaciones como esa, o sea, si no tienes la capacidad económica que te suelten más crédito, a veces es hasta dañino, porque no estás listo para preparar manejar ese dinero, ¿no? Y te puedes meter en problemas como el que estamos platicando, que me sorprende que hayan prestado una línea de crédito tan grande. yo por eso te comento que creo que es importante como cultura, por menos que ganes y por menor chamba que tengas una cultura de ahorrar desde niño. Sí. Y creo que eso te da una cultura de saber cuidar el dinero y esos poquitos pesos que puedas ahorrar, te vas a divertir mucho saber cómo invertirlos. Y ahí vas a aprender mucho de finanzas. No es en gastarte el dinero, es en el dinero que sepas ahorrar. Y como sepas cómo invertirlo financieramente, es como vas a aprender verdaderamente del ramo económico y financiero, ¿no? Y no gastándotelo, ahorrándolo. Claro. Ese es el gran tema, esa es la gran diferencia. Pero el problema es que los jóvenes, y los entiendo, ¿no? Alguien de 20 años dice, oye, los veinteañeros que me dicen, digo, ¿cómo quieres que ahorres si no tengo la bronca y pagar la renta y pagar el carro y pagar lo que sea, ¿no? Entiendo que es un tema muy complicado, pero yo te lo digo como reto. Yo prefiero que hagas ese esfuerzo, como yo lo hice en mi vida, y ahorré todo lo que pude para hacer mi casa, que para mí era un sueño de mi vida. Lo acabé haciendo, me tardé 50 años, pero acabé haciendo la milarca. Pero es un esfuerzo de vida, y esa era una capacidad de ahorro, no de gasto. Y yo le buscaba, me salí de los clubes sociales, andaba en un Volkswagen. ¿Y por qué? Porque el peso que me sobraba lo quería invertir en mi proyecto, que al final de cuentas ahora lo estoy haciendo en un museo, Andrés. Pero te digo, es un concepto de cómo ves la vida. Y te digo, no es un problema de gasto. Y si hablas de financieros, preocúpense en qué invertir sus ahorros y no en cómo gastar lo poco que tienen. Claro, y sobre todo porque ahorita la cultura de gasto es priorizar, o sea, todas las marcas te quieren vender algo y para gastar dinero es facilísimo, toda la cultura está diseñada a que gastes. A que gastes. Y yo siempre tengo esta visión de que cuando, o sea, todos tienen un plan para sacarte el dinero, todas las empresas tienen un plan. Todo mundo. Y si tú no tienes un plan, vas a ser parte de su plan. Ellos tienen un plan para una campaña de marketing, contratan gente específicamente para hacerte gastar dinero en café, en ropa. Pues, y si tú no tienes tu plan... Estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Así es el mundo. Y eso pues lo tienes que ver y aceptar. O sea, hay una gran industria, lo que quieras, ¿no? Sí. Pero es de consumo, ¿no? El viaje, el otro, la playa, el taxi, lo que quieras, todo es una industria de consumo. Pero industria de ahorro no está tan fácil. Yo por eso te digo, aprende a ahorrar y luego ponte a averiguar cómo invertirlo. Esa sería mi recomendación a los jóvenes. Excelente. Mauricio, y por ejemplo, de manera personal, ¿cuál ha sido la mejor decisión financiera que has tomado en tu vida? Pues mira, no te puedo dar los detalles, lo único que te puedo decir, en alguna de ellas, pues, tal vez me gané más de $100 millones, ¿no? O sea, y fue por simplemente entenderle al tema. No te puedo dar detalles porque no me interesa entrar en ello, pero ¿y sabes cuál fue? Comprarle a bancos, algo para ellos que no valía nada y que pues se acabó valiendo una fortuna. Es un poco lo que ya platicamos, ¿no? Pero fue un tema de visualizar algo que para mí obviamente fue un gran riesgo, pero creo que gané como 100-1. Y también te puedo contar la peor, entrando en el mismo espíritu. Cuando se inauguró Marco, el Museo Marco, Aleda, ¿cómo se llama el pintor? Y me quiero acordarle el nombre, el de Marco. El cuadro, hombre, de Marco que... El cuadro de Marco que devolví. Bueno, ahorita te digo. Total, ese famoso cuadro que ahorita te digo. Mira, ni me quiero acordar el nombre del coraje que me da. Pero es... Basquiat. Jean-Michel Basquiat.
Bueno, la portada de Marco, cuando se hizo la inauguración del museo, era un cuadro de Basquiat, que yo lo compré, en $250,000. Y luego la realidad dije, chivas, ¿sabes que hay tantos cuadros en venta? Le dije, no, no me voy a quedar con el Basquiat. Y me fui por la cantidad y no por la calidad, que es otro tema que es muy importante comentarte. Entonces, pues me quedé con 20 cuadros en vez del Basquiat. Cuadros de $10,000 y de $15,000. Bueno, un día estaba en un hospital en Estados Unidos para un tema. El cuadro luego se revendió en $100 millones. $100 millones. $100 millones. Y has invertido 500,000. No, no le invertí nada. Lo compré en $250,000, Ok. no los pagué y devolví el desgraciado cuadro. Y por andar comprando otras babosadas, que los murosos cuadros que acabé comprando no acabaron valiendo mayor cosa. Yo comparaba el Basquiat, ¿no? Pues dices, chiva, pues era mío. Y me hubiera ganado 400 veces de $250,000 a $100 millones, pues 400 veces. Bueno, también me han tocado cosas, te la cuento así, Claro, tal sí, cual, sí. no la tiene uno a todo. Ahora, yo he tenido maravillas de inversiones en arte, que es un tema que ahorita comentaste, que a mí se me hace que arte es una de las mejores inversiones del mundo si aprendes y le entiendes al tema. Porque mucha gente cree que todo es arte, no, son decoración. Arte es otro nivel. Pero yo te puedo decir que en la historia del arte, si compras, además te voy a decir una cosa, cosas buenas, porque no les da por comprar porquerías, es que es de fulana tal, sí, pero es una obra muy menor. Y las que tienen gran demanda en el mundo son las obras mayores, no las menores. Y eso también es un tema que mucha gente no lo entiende. Es que tengo una obra de fulano de tal. Pues sí, pero la obra chinchurrienta Sí. no tiene mayor importancia. Eso por sí también es un tema valiosísimo, o sea, que la gente debe entender. O sea, cuando inviertes en algo que valga la pena. Sea bienes raíces, sea arte, sea en una bronca financiera, pero nunca le pichicates a la calidad. O sea, es más cara, pero es tu mejor inversión. O sea, comprar mugres de mediano pelo o invertir en cosas de mediano pelo o de pésimo pelo, por decirte un término, es lo peor que puedes hacer. O sea, si tienes una oportunidad de invertir en algo, mételo en algo que valga la pena. Eso es lo que yo te recomendaría. En el tema que quieras. Nunca le pichicates a la calidad. Yo he hecho mis más grandes errores de mi vida, como ese, digo, de 400 veces le fallé a Basquiat por haber regresado el cuadro de $250,000 y se fue a $100 millones por andarle pichicateando a la calidad, te lo cuento. Claro. Cosas terribles que me han pasado. A otras les ha atinado muy bien, pero a eso le fallé seco, tío, seco. Y por andarle pichicateando a la calidad. Compré otras mugres que no valían gorro, que tampoco llegaron a valer nada, pero me deshice de una obra maestra por burro, por andar comprando cosas que no tenían mayor importancia. Eso en la parte financiera siempre lo tendrás que ver como tal. No compren mugre. Es una inversión en lo que quieras, en bonos, en acciones, en lo que sea. Piensen muy bien en que sea una inversión de calidad en arte, en bienes raíces. No compres cosas medianas y menores, nunca vas a salir de ahí. Te tienes que ir a cosas supremas y de alta calidad. Sería para mí una recomendación a los jóvenes. Y es bastante interesante porque, por ejemplo, yo lo veo mucho reflejado con acciones que a veces dices, es que esta acción vale centavos, la voy a comprar. En lugar de comprar una acción muy buena de calidad, dices, compro una de centavos porque voy a comprar muchas. ¿No? Y dices, y es que si sube $1, pero estás comprando algo de baja calidad. Ese es el problema de cantidad versus calidad. No importa que compres una acción que valga mucho, la bronca es que si va para arriba o va para abajo, ¿no? O sea, mira, hay cosas, te voy a decir que cuando yo estaba en la universidad, las 6 grandes compañías de Estados Unidos que movían la economía de Estados Unidos, me fallé una que otra, pero bueno, eran US Steel, la acerera, Bank of America, pues las que hayan sido, eran 6, ¿no? Sí. Las que sostenían la economía de Estados Unidos, todas quebraron.
todas se las cargó la fregada. Sí, es cierto. Y entonces fue el tema de Japón, fue el tema de lo que haya sido, ¿no? Entonces, bueno, es que son copias chafas, sí, bueno, más que luego le entendieron y luego ya no eran copias chafas, hicieron buenos productos. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque no es posible que una economía como la americana tuviera 6 grandes compañías, ya no sé cuál te mencioné, pero es lo mismo, que era el sustento de la economía americana, ¿no? Y a las 6 se las cargó la fregada. Y entonces empezaron, pues, los grandes genios que alguno que otro conozco, que pues crearon Microsoft y crearon Apple y crearon lo que hayan sido, ¿no? Entonces, no fue con lana, fue con cerebro, ¿no? Y mira, viene una nueva generación que no sé si el mundo lo está entendiendo o no. Todo lo que hemos vivido con todas estas cosas de redes y demás, y aplicaciones, y Apple y todo lo que tenemos ahorita, es una etapa del planeta, ¿eh? La que viene es inteligencia artificial. Y mucha gente todavía no lo entiende. Pero la nueva generación que ustedes van a vivir dentro de 20 años, que yo no voy a estar aquí, va a ser inteligencia artificial. Y todavía la gente no le entra en la cabeza que este es el nuevo mundo que vamos a vivir. ¿En dónde estamos ahorita? Pues en pañales. Pues, ¿qué más te puedo decir, Andrés? Decir, oye, pues sin duda, métanse a este tema. Es el gran tema que viene. Es inteligencia artificial, de veras, en todos sentidos. Y ahorita está en pininos y en pañales. Bueno, pues son jóvenes, pónganse a averiguar el tema y pónganse a ver en dónde encaja, o sea, y en dónde ayudan, y en dónde aportan y en dónde se involucran. Pero eso es un tema del futuro, no es un tema del pasado. Claro. Mira, yo me acuerdo una historia que la gocé mucho en la época de Estados Unidos con la industria del ferrocarril. Y fue una industria que iba a valer todos los miles de millones de dólares que te puedas imaginar. Y luego cuando entra la aviación, la historia de los ferrocarriles decían, vamos, tío, la industria es de los ferrocarriles. Y lo que no entendieron los ferrocarriles, que no era la industria de los ferrocarriles, era la industria del transporte. Entonces se quedaron en una industria equivocada. Y la realidad es que se los cargó a la fregada. Y la aviación pues lo sustituyó. Claro. Pero no como ferrocarril, sino como industria del transporte. Esto te lo comento porque es lo que va a pasar con inteligencia artificial. O sea, yo te estoy diciendo porque yo lo voy a venir. A mí ya no me tocó. Pero ustedes, jóvenes, préndanle el foco. Lo que viene es inteligencia artificial. Y va a ser como fue Steve Jobs, como fue toda esta gente. La nueva generación va a ser inteligencia artificial. Lo quieran ver o no lo quieran ver, lo quieren entender o no lo quieren entender, eso es lo que yo veo como realidad. O sea, estamos en el inicio de este nuevo boom que va a vivir la humanidad en inteligencia artificial. Pues súmense y entiéndale que ahorita hay esas oportunidades, ¿no? Subirse a la tendencia, a la nueva tendencia, y ahí es donde puedes como espotear una buena oportunidad cuando apenas está empezando, ¿no? Mira, es que yo lo viví con la anterior. A mí me tocaron los Steve Jobs y el arranque de Apple, todas estas cosas. O sea, yo vengo de esa generación, la entiendo y la viví, y que sustituyó a todo lo que había, ¿no? Y ahora son compañías que valen pues todos los billones. ¿Y llegaste a invertir en alguna de esas Apple? Sí, de huerco, sí, pero Sí. babosada, no mi patrimonio, porque además yo nunca lo tuve, o sea, el patrimonio de mi familia, entonces, divertirme sí. Pero tampoco te puedo presumir que haya invertido una cantidad relevante, no. ¿Por qué? Porque tampoco yo tenía la oportunidad de hacerlo, porque el dinero no era mío, era de mi familia. Pero por divertirme, pues claro que se perdió, era un poco... Pero ahí se sembraron los cimientos. Claro, O sea, claro. es lo que yo le digo mucho a la gente de, a lo mejor ahora cuando eres joven no inviertes mucho dinero, pero inviertes en conocimiento, en probar, en entender. Claro. Y eso te sirve en el futuro. Bueno, pues te digo, el nuevo tema es inteligencia artificial. Créanmelo o no me lo crean. Y si no me lo creen, dentro de 20 años vuelve a pasar este programa y se van a acordar de mí lo que les dije ahorita. El nuevo tema es inteligencia artificial. Y va a sobrepasar todo lo que hemos vivido con anterioridad. Y en temas financieros es lo mismo. O sea, la inteligencia artificial va a tener un tema súper
preponderante en temas financieros. Yo no tengo un económico. Sí, claro. En temas financieros, inteligencia artificial va a ser un tema dominante en temas financieros y de mí te vas a acordar. Y Mauricio, por ejemplo, en lo personal, ¿cómo detectas tú una buena oportunidad de inversión? O sea, ¿tú cómo te fijas si estás, o sea, obviamente no podemos asegurar que lo que estamos haciendo va a funcionar, pero creo que has tenido suficiente experiencia para poder ver algunos patrones o algo que te llame la atención de, por aquí puedo detectar una buena oportunidad de inversión? Mira, es que eso lo tienes que ver con un poco de sentido y razonamiento, ¿no? Si tú me dices ahorita, vamos a invertir en una industria que contamine, no vas para ningún lado muy positivo, ¿no? Okay. Si me dices, voy a invertir ahorita en un tema que probadamente es una industria que ayuda a controlar o a eliminar la contaminación, pues lo más probable es que estés por el camino correcto. Entonces mucha gente que ni siquiera sabe dónde está parado, ¿no? Entonces tienes que analizar en qué te estás metiendo, Andrés. Entonces, y eso mucha gente no lo analiza. El problema de lo malo y lo bueno son las oportunidades. Y las oportunidades es que tengas, como yo te digo ahorita, lo de inteligencia artificial. Te estoy diciendo no una suposición, te estoy dando un dato. Todo el cuento va para inteligencia artificial y va a un nivel más fuerte de lo que mucha gente se imagina. No te estoy dando una suposición, es un dato. Pues lo quieres aceptar o no, pues cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero te digo, pues entonces, ahorita es una oportunidad, inteligencia artificial, ahorita es una gran oportunidad. ¿Dónde te colocas? ¿Cómo? No sé. Pero lo que te digo, que ahorita es el tema, no vas a estar equivocado. Y hay gente que en otros tiempos pues estaban en otros temas, ¿no? O sea, ahorita la industria aeroespacial hay tantas cosas nuevas que, pues qué futuro no tengan, pues de repente lo van a tener, pero a muchos años, ir a Marte, pues tal vez lo logren, pero no es mañana, ¿verdad? Pero inteligencia artificial sí es mañana. Esa es la diferencia. Entonces, tienes que entender la prontitud de los temas y la oportunidad de estar en ellos. Yo pues te digo, no anden especulando en cosas que yo creo que son irreales. Por eso te digo, y no es broma, te vuelvo a insistir, y perdón que sea repetitivo, la inteligencia artificial no es una idea ni es un dato. Y no te imaginas lo que esto va a cambiar el mundo. Claro. Quienes participen, cómo lo hagan, a qué, pero involúcrense. Yo no conozco mucho el tema, pero lo que sí te aseguro es que no es un mal tema, ¿no? Claro. Es un poco, bueno, a ver, muchos temas financieros. ¿Cuántas compañías hay ahorita en inteligencia artificial? ¿Lo has checado? No. Bueno, chécalas y ve lo que han subido los valores de las acciones, de las compañías que están arrancando en inteligencia artificial. Yo me acuerdo, hombre, cuando Steve Jobs entró y luego salió y lo corrieron y luego volvió. Bueno, el valor de las compañías de Jobs, que estás hablando de billones o trillones de dólares, fue lo mismo. O sea, ¿quién le creyó y cuándo le apostaron? Tampoco se hicieron archimillonarios de la noche a la mañana, pero el señor sí sabía lo que estaba haciendo. Y la gente que lo creyó, pues hizo archimillonario, ¿no? Pero es lo mismo ahorita. Ponte a ver, y no es broma, te lo digo como reto. Ponte a averiguar todas las compañías que están ahorita metidas en inteligencia artificial y ve cómo les ha ido en números. Y dices, no, ya subieron mucho. No han subido nada, para mí, para lo que yo creo que van a acabar subiendo. Claro. Pero por eso es lo mismo, esa cuenta que estás hablando de 1970 de Steve Jobs, no, pues ya vale mucho Apple, pues bueno, o la que sea, ¿no? Microsoft, por eso, pues sí vale mucho, sino más que subió 100,000 veces de valor, vaya, desde entonces. Entonces, es lo que yo creo que te digo, que tienes que entender para dónde va el madrazo, es lo que yo le digo, ¿no? Claro, para dónde va la tendencia, ¿no? ¿Para dónde se está moviendo la tendencia de la sociedad? La tendencia. Entonces, pues, ¿para qué te metes ahorita en temas que, a ver, vamos a meternos a refinación de petróleo? No, hombre, pues es un tema que está agotado, ¿no? Sí. Entre contaminación, entre los costos que tiene, entre el azufre que produce, entre mover los productos. Ya no es tema invertir ahorita en refinerías, ¿no? O sea, si tú crees que es un negocio,
El único que cree en eso es Andrés Manuel, nuestro presidente, pero nadie más cree en invertir en refinerías. Entonces, pues digo, pues es nomás ponerte al día, cuáles temas van para atrás y cuáles temas van para adelante, ¿no? Claro. Es lo que yo creo, Andrés. Y algo interesante, por ejemplo, Mauricio, a personas como tú de seguro se le ha acercado muchas personas también diciéndote invierte en esto, invierte en otro. ¿Cómo detectas cuando una inversión es un posible fraude? Porque hay muchas inversiones que te dicen, no, que esta es la inversión y todo el mundo te quiere presentar una oportunidad para poner tu dinero. ¿Cómo detectas si puede ser un fraude o no? Mira, yo te diría que donde yo creo que le fallas menos es en empresas públicas. Si hablas en proyectos privados, son muy fáciles, no porque sea gente deshonesta, ni quiero acusar a nadie, ni mucho menos, ¿no? Pero es mucho más fácil manipular un proyecto que al final de cuentas el inversionista original salga bien librado y todos los que le metieron lana les vaya mal. Y de esos conozco muchos, y sobre todo en bienes raíces van a hacer este desarrollo y la fregada, y el pelado arregla que su inversión sí le vaya muy bien, a todos los demás le va a la fregada. Sí. Si el proyecto no le va bien, si el proyecto le va mal, hay muchos perdón, pero en general no pierde el que lo encabezó. Ya cuando te vas a proyectos públicos están probados, o sea, están validados. Yo por eso, otra vez con el tema, Sí. que sea tan necio, de inteligencia artificial, son proyectos que ya están validados, que ya están funcionando y ya están valorados. Lo que tienes que decir, si les crees que van a seguir para arriba o se van a regresar. Por decirte los bitcoins, ¿no? ¿Tú crees que esa cosa va para arriba o va para abajo? Puedes tener dos opiniones y hay gente que se ganó el 20,000% y hay otra que perdió lo mismo. Subías y son unos niveles especulativos impresionantes. Yo te diría que hay negocios gigantescamente especulativos, como el Bitcoin. Yo no recomendaría a un joven que se meta a ese tipo de proyectos, ¿no? De repente, pues, yo lo hice, ¿no? Lo digo porque ya lo viví. Yo me metí en proyectos muy especulativos, que son los futuros de commodities. Y te voy a decir una cosa que me pasó. Me gané una fortuna en algunas especulaciones y luego se me ocurrió, o alguien me pidió en la compañía, y todos los directores me empezaron a dar dinero para invertirlo en futuros. Y el futuro, pues igual te duplica la lana en un día, igual la pierdes. Pues tuve una época que me fue muy bien. Y un día me enteré que uno de los directores de la compañía estaba hipotecando su casa para darme el dinero para invertirlo en lo que yo estaba haciendo. Y el día que me enteré, ¿sabes qué? Para atrás los fielders. O sea, le regreso su dinero. Oye, digo, es que cuando no entiendes el nivel de riesgo que estás jugando, yo sí lo entendía, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Pero ¿cuál cree en ti y está dispuesto a apostar su patrimonio familiar porque cree que vas a ganar siempre? Pues no, de repente le fallas, ¿no? Entonces, digo, ¿sabes qué? Me rajo. Y me salí del negocio de futuros y regresé, tío, me gané 100, 200% lo que ha sido, y le regresé el dinero a todo el mundo. Y seguramente, pues si le hubiera seguido, de repente igual lo que podía haber perdido. Claro. Entonces, por eso te digo, yo creo que lo que tienes que entender es, no te recomendaría entrar a un negocio como el que yo hice, en el que fuera socio mío, porque pues sí, le atiné, ¿verdad? Pero el día que me vaya a la fregada, pues bailan todos, ¿no? Entonces, yo creo que decirte en negocios, y te lo digo hasta por experiencia propia, ¿no? Y los que entraron conmigo les fue muy bien, pero me salí porque no quería que les fuera mal. Claro. Hay gente pues, que le sigue y hasta que te vaya mal repelas, ¿no? Pero para un joven yo creo que tienes que ver más una visión institucional. Es muy difícil para ti poder juzgar una inversión por el quién es o en qué está haciendo. Yo creo que tienes que ir a temas ya más institucionalizados. Tú ahora dale joven. Más que nada porque no tienes tanto tiempo para estar investigando. Pues y no todo. puedes, Andrés, o sea, no puedes. O sea, y luego si le investigas, pues son parciales esas informaciones, ¿no? Entonces yo te diría, yo te sugeriría que si quieres invertir en esos temas, vete a institucionales y vete a corrientes de mercado. O sea,
pues, como te digo, pues no te vayas a refinería, pues vete a inteligencia artificial. Oye, vete a temas que tengan una clara tendencia alcista. Sí, Hay muchos sectores ahorita en el mundo que, por decirte, petroquímicos, pues hay sobreproducciones en el mundo de muchos productos. ¿Y qué te pasa? Pues se han valido un dineral, lo más que ahorita países, que China, por decir, que tienen inversiones enormes, y que son economías chinas, pues China te los vende en un caso complicado a un costo fijo, sí, no le mete ni siquiera costos variables, pues te truena el que te pongas enfrente, o sea. Entonces, hasta esas cosas tienes que medir, o sea, ¿quién está atrás de esa mugre? O sea, ¿quién te respalda un proyecto de eso? Vas a competir contra que el negocio le va bien o le va bien mal, si le sobra o no le sobra y no saben qué hacer con la producción un chino, pues ni te metas, mano. O sea, te va a acabar yendo mal. Ahora que hay una demanda mundial, pues todos van a ganar, pero el día que el mugrero ese jale para el otro lado, te van a empinar los cuates que pueden producir muy barato porque lo paga el gobierno. Y entonces, pues ¿cuánto cuesta la producción? No tienen variables, es nomás el costo fijo. Entonces, yo creo que hay cosas elementales que tienes que analizar, pero te digo, métete a negocios del futuro, te lo digo así como resumen. No te metas en negocios del pasado y no te metas con especulaciones personales o de, es que te cuate te da una muy buena idea, yo no te lo recomiendo. claro. Y si algo parece muy bueno para ser verdad, también es posible que lo sea. Y una de las claves también es como entender en lo que estás invirtiendo. Creo que muchas personas, como lo decías, o sea, a lo mejor ya en ese tema de futuros, ellos ni siquiera sabían, pero decían, no, pues les va bien, me aviento porque le va bien, ¿verdad? Sí, pues, Sin imagínate conocer. que yo tenía capacidad de doblar la lana un día. Sí, En un día, les doblaron, no, de aquí somos, ¿no? Pues, o sea, pues sí, me puede tocar unos días que les doy la lana, pero otro día me va a tocar que pierdan todo, ¿no? Entonces, yo sí era consciente, entonces, ¿sabes qué? Que me salgo. Oye, ¿cómo si nos ganan? Pues sí, pues ganaron hoy, pero yo ya paso. claro. Porque lo más probable es que luego ya no se lo vayan a ganar, ¿no? Algún día me voy a equivocar. Def- Y algún día te vas a equivocar. Entonces, no hay que especular tanto. Sería un poco mi recomendación. Y te digo que aunque yo he manejado negocios muy especulativos y no me dio mal en ninguno, pero yo no se los recomendaría que invirtieran en ellos, ¿no? Por más bueno que sea el que lo esté promoviendo, creo que son muy riesgosos. Definitivo. Y, por ejemplo, Mauricio, regresando un poquito más a tu vida como empresario, ¿cómo definirías cómo puede ser alguien bueno negociando? Por ejemplo, cuando eres joven es difícil negociar, ¿no? Como intentar poner una postura. ¿Cuál crees que sea una clave de negociación para todas las personas que apenas están empezando su negocio y dicen, oye, quiero negociar con tal empresa, venderles mis productos, o quiero que no me paguen a tanto tiempo las empresas, ¿no? A los famosos 90 días. Es una fórmula muy sencilla. Aprende a comprar, no a vender. El gran reto en el mundo es que sepas comprar. Y si aprendes a comprar y a comprar barato, vender no tiene chiste. El problema es que mucha gente no sabe comprar. Y si compras caro, está bien, cariño, que puedes vender. Todos creen que el tema es saber vender. No, el tema es saber comprar. Entonces, por eso todos los que aprenden a hacer negocios de lo que quieras, es porque tienen una capacidad de tener un suministro muy barato. Entonces, pues ahí es donde le partes el queso al que quieras, ¿no? Mira, un ejemplo muy bobo que lo vas a entender. Walmart, por decirte un ejemplo, ¿no? Pues Walmart, el gran negocio de Walmart no es vender las bolsas que te venden, es comprar baratísimo. Y te dan unas atornilladas, porque las conozco, al que quieras. Para que vendas en Walmart, vendes con la soga al cuello, con un pequeñísimo margen. Pero a Walmart le da oportunidad de que no le compites. O sea, creo que te trato de explicar en un término la gran sabiduría de una industria como esa es saber comprar, no es saber vender. Y eso sería lo que yo te explicaría. O sea, en el tema que te quieres meter, aprende a comprar. La venta es automática si compraste barato. Sí, Si compraste caro, valiendo madre. claro. Ese es un poco el tema, ¿no? Pero ese es el tema, ese es el gran tema de la vida. Aprender a comprar barato desde jóvenes, lo que quieres, compra barato. Lo vendes automáticamente. Y si compras caro, no te lo vas a vender a nadie. Claro, definitivamente. Es un poco mi
Y mi una comentario, pregunta, Andrés. Mauricio, ¿crees se puede hacer un buen negocio con una mala persona? Un buen negocio con una mala persona, pues sí, nomás que vas a acabar en la cárcel como el narcotráfico, ¿no? Puedes hacer un buen negocio con malandros y te va a hacer muy buen negocio, pues vas a acabar en el tambo por andar haciendo Sí, negocios indebidos con quien lo debes. El negocio es muy bueno, pero te equivocaste de con quién hacerlo, ¿no? claro, no existe dinero fácil, rápido y seguro. Pues sí. Eso es muy clave. Y, por ejemplo, en temas de negociación es muy interesante lo que dices de saber comprar No, es el gran tema. porque creo que muchas veces hay tanto intensificar en vender, ¿no? Como que tantos libros de ventas y como centrarte en vender y siempre está esta frase de Es el que tema. el que sepa vender no se va a morir de hambre, ¿no? Siempre está eso, Es una, te digo como lección de vida, ¿eh? claro, Preocúpate por comprar, no por vender. Y si aprendes a comprar, ya te digo que la venta es automática. definitivo. Oye, Mauricio, y entrando un poquito más en otra faceta tuya, porque tienes muchas facetas. Por ejemplo, en tu faceta como alcalde, ¿qué tan diferente es manejar finanzas personales, finanzas de negocio, que fuiste director de finanzas, y finanzas públicas? ¿Qué tanta diferencia hay en los tres puestos? Pues sí hay, te digo porque eh, yo creo que en la parte pública, mira, para empezar, es difícil que tengas recursos, ¿no? Un caso como San Pedro es muy raro y pues parte de este proyecto yo lo hice, ¿no? En tanto el valores catastrales y demás y los recursos que maneja este municipio, pues no los tiene ningún municipio de México por habitante, no tiene ninguno ni en Latinoamérica. Entonces, primero que sepas tener los recursos. Y luego, yo creo que también tienes que entender cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, yo hablé por decirte un tema, por decirte blindar San Pedro. Pues no era que no pudiera alguien hacer algo en San Pedro, sino era atender un tema en seguridad que requería muchos recursos y que la gente estuviera dispuesta a que le entendieras que había que ponérselos ahí. Entonces, más que digo que un tema de administración es un tema de interpretación y de aplicarlos donde la gente verdaderamente más considere que deben de estar. Mira, en mi historia, a mí me acuerdo que me regañaban mucho. Yo en épocas más jóvenes, digo, hace 30 años, subí una barbaridad los valores de los prediales y de todo aquí en San Pedro. Pero luego me di cuenta que a la gente no le importaba que le cobraras más. Lo que le interesaba es que no te lo robaras, ¿no? Que los invirtieras en algo que fuera de beneficio para la gente. Y luego, pues la realidad cuando es un proyecto como este, que mucho lo he vivido yo, por decirte, fíjate qué curioso, Andrés, cuando en las zonas ahí en el río marginadas valía hace 30 años 25 centavos de dólar el metro cuadrado, me acuerdo muy bien, ¿eh? Y lo pregunté. Y ahora vale $500, por decirte, ¿no? O sea, pues 2000 veces más. ¿Por qué? Bueno, porque creaste precisamente una infraestructura y un valor. Y ahora, fíjate, curiosamente, mucha gente en zonas sociales limitadas, pues valen tanto en San Pedro que los venden para irse a otros lugares de la zona metropolitana o de las periferias para darles a sus hijos una oportunidad y venden la de San Pedro. Entonces, es un replanteamiento de la clase social, pero bueno, al final de cuentas, con tu pregunta yo te diría, lo importante es que tengas una comunicación con los ciudadanos, lo que estás haciendo en que estés gastando la lana que al final de cuentas tengas, y que tengas esa confianza de que si estás cobrando algo, pues verdaderamente haya una transparencia en que la gente pues sepa en qué te lo estás gastando, en qué estás haciendo ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que eso, mientras hagas las cosas bien, pues yo creo que es lo que te da una diferencia. Cuando me ha tocado hacer es el municipio más importante de Latinoamérica, hablando del tema financiero, es el único municipio que llevaba AAA en evaluaciones de Fitch o de las evaluadoras financieras. El único que llevaba 3A es San Pedro. Y eso yo lo hice. Y entonces el municipio que yo llegué a clasificarlo como el más solvente, el de mejores ingresos, el de mayor cobranza, el de una salud financiera, pues eso es una chamba, o sea, pero tienes que entender
en dónde estás y para dónde vas. Y a mí me da mucho gusto haber participado en estos proyectos que al final de cuentas, pues ¿quién ganó? Pues San Pedro, hombre, y toda la población. Pues, yo he sido simplemente un instrumento de poder ayudar para eso, para lograrlo, ¿no? Mauricio, y una pregunta que a mí como ciudadano nunca me ha quedado claro es, ¿cómo se manejan las finanzas públicas? O sea, ¿cómo priorizas qué va primero o cómo se decide, ¿no? Porque como empresa creo que es fácil entender de, oye, bueno, pues donde haya más retorno de inversión, pero acá, ¿cómo funciona? Pues donde tenga más rentabilidad social y obviamente también una prioridad de inversión pública. Por decirte, pues ahorita San Pedro, estás muy consciente que hay una gran bronca de movilidad. Bueno, pues hay que hacer una gasa y hay que hacer un paso de nivel y hay que hacer lo que sea, ¿no? Pues cuestan un dineral. Pero si es ahorita que quiere la gente, pues poderse mover y no pasarse varias horas en el carro. Entonces, las prioridades te van cambiando como va cambiando el tiempo. Pues cuando yo entré por primera vez en el alcalde, pues había vacas pastando en la plaza de San Pedro y no estaba pavimentado ni la presencia Morones Prieto. Y pues ves ahorita, esta es una de las ciudades más importantes en Latinoamérica. No se hacen gratis, o sea, entonces tienes que ver cómo va avanzando el tiempo y lo que también lo que la gente quiere, pues cuáles son las prioridades, pero no son lo que eras del alcalde. Yo creo que son, yo ahorita estoy en una importantísima consulta pública como plan de gobierno y luego también una visión de largo plazo, Andrés, porque también la gente cree que estas cosas son de lo que te tocó en 3 años y ya, pues no. Hay muchos temas por ahorita en la infraestructura eléctrica de San Pedro, en el cableado subterráneo, en los 22 proyectos que faltan de drenaje pluvial. Se va a llevar 10, 15 años hacerlos. ¿Cuál pones por el primero? Que la gente esté consciente que haya un plan, que no sea un solo alcalde, que sean los siguientes. Yo por eso, yo estoy insistiendo mucho, por lo menos en el esfuerzo que estoy haciendo ahorita, que esto lo veamos como una visión de largo plazo, no nada más de 3 años, ¿no? O sea, yo por decirte, en el caso de Miguel, el actual alcalde, pues le dejé las ingenierías para hacer el cableado subterráneo en las calzadas. Pues no son proyectos que se hacen en 3 años, se llevan muchos años, ¿no? Yo creo que es el más importante, concientizar a la gente de qué es lo que vas a hacer y con qué compromiso y a qué plazo. Entonces yo creo que en el caso mío voy a tratar de mediar entre una experiencia que tengo y tratar de involucrar a una nueva generación. Fíjate, curiosamente, todos los que están ahorita conmigo en primer nivel de mi campaña, ni uno llega a 30 años. Todos son de 20 y tantos años, 25, 24, 26. Y me siento muy orgulloso, son chavos brillantísimos. Entonces yo creo mucho en la juventud y creo mucho en las nuevas generaciones y eso es lo que voy a tratar de hacer del proyecto de San Pedro. No nomás lo que no voy a ganar, voy a arrasar, pero lo que voy a tratar de dejar es cómo darle continuidad a los proyectos que vamos a arrancar. Claro. Y Mauricio, una cosa bien interesante, te voy a platicar una anécdota para hacer esta pregunta. Yo viví en Alemania 6 meses, cuando fui de intercambio, en Múnich específicamente. Y en Alemania, pues tienes la historia donde hubo una parte de Alemania que fue comunista y una parte donde fue capitalista. Múnich fue de la parte capitalista y Berlín, una de las ciudades más importantes de Alemania, fue casi toda comunista, ¿no? Y dentro de Múnich existe un impuesto que es para los, o sea, porque Múnich se desarrolló como capitalista, existe impuesto de apoyo para el desarrollo de ciudades que son comunistas, o sea, que fueron comunistas en su momento, porque se desarrollaron más lentas. Y allá la gente, en base a la cultura que tuve la fortuna de conocer, no le molestaba pagar ese impuesto porque sentía que estaba ayudando allá. Lo que hace en Alemania creo que es diferente. Tal vez no lo tengas tan claro, Andrés, pero no creas que todo el dinero está para los que lo generan. O sea, por decirte Nuevo León, por darte un ejemplo muy sencillo, le regresa a la federación 20 centavos de lo que Nuevo León aporta. Los otros 80 se van a municipios y estados fregados y al sur de México y a lo que te puedas imaginar. Entonces, es lo mismo, ¿eh? O sea, aquí, si quieres más manipulado políticamente, pues yo te diría que el término no es tan diferente. O sea, tú no puedes pensar en que todo el dinero de Monterrey se queda en Monterrey y todo el dinero de San Pedro se queda en San Pedro y todo el dinero de Nuevo León se queda en Nuevo León. No, pues para otras partes del país que necesitan un apoyo diferenciado. Entonces,
Eso lo tienes que ver así, ¿no? Siempre tienes que empezar una justicia social. Yo te diría, pues en el caso de San Pedro, pues yo tengo grandes recursos en la administración pública del municipio que se la dedico a las partes más marginadas, Andrés. ¿Por qué? No es porque generen muchos impuestos, por justicia social. Entonces yo, fíjate, cuando fui alcalde por primera vez, en mi primer informe de gobierno, y es algo que siempre lo he mantenido, y dije, oiga, no hay dos San Pedros, los de un lado del río y los del otro. Somos un solo San Pedro y hay que apoyar los que más tienen a los que menos tienen. Como tesis, ¿no? Claro. Sí, me gustó la palabra que dijiste, retorno social. O sea, yo decía retorno de inversión para empresas privadas, retorno social para administración pública. Mira, te voy a decir por qué también no crees que es justificante, pero digo, primero es por justicia social, segundo, oye, o arreglas las broncas o al rato vas a tener aquí un lío de gente que no debe estar aquí. ¿Por qué? Porque no los atendiste, ¿no? O sea, estos problemas si no los resuelves se te van complicando, ¿no? Claro, y tienes que tener esa visión también de pensar en, había una palabra que se llama consecuencias de segunda instancia. O sea que a lo mejor hoy omites, no sé, dejar de hacer ejercicio y luego tienes una complicación en el futuro. Claro, y son decisiones que decides hacer, pero no solo en la opción inmediata. A lo mejor hoy no hago ejercicio y mañana me siento relajado, Ahora, pero en el largo plazo. Te voy a decir también una cosa. Una hija mía vive en Alemania, en la frontera con Polonia, que fue comunista 50 años. Sí. Bueno, desde la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate, muy curioso porque también es algo que no me preguntaste si tal vez no sepas. Aunque está en Alemania, el pueblillo donde vive, pero la cultura de ellos es comunista aún ahora. Entonces, por decirte, si ella quiere un trabajo en su casa, nadie le cobra. Pero cuando le piden que vaya a otro lugar, pues lo tiene que hacer igual gratis, ¿no? Entonces, y tiene una cultura de que no hay nadie rico en el pueblo. Entonces todos viven de lo que les dé el apoyo del gobierno alemán federal. Pero pues también es una cultura de repartir miserias, ¿no? Entonces, y no tiene ningún interés en progresar ni en mejorar. Y desgraciadamente yo nunca había meditado que una cultura que se instaló comunista 50 años tuviera esa repercusión. O sea, la gente no tiene ningún interés ni en trabajar, ni en ganarse lana, y lo único que pretende es que lo mantengan. Pues ¿para dónde vas a ir? Pues para ningún lado. Entonces siempre van a estar fregados de ambos lados. Sí. Y no tienen ninguna otra posibilidad. ¿Por qué? Porque es en lo que creen y es lo que defendieron 50 años y es su vida comunista. Y yo el día de hoy es comunista. Sí. Pues es que son ideas que se implantan y si no se cambian terminan alterando. Pues ahí está, vive en la frontera con Polonia, en un pueblo que era para ellos un modelo comunista, lo que iba a ser ese pueblo. Están todos amoladísimos, pero fácil les gusta vivir. Y nadie pretende más. Y bueno, pues yo no creo en esas culturas, pero yo creo en el comunismo. Pero si hay casos que se han institucionalizado, y a mí es más impresionante que no quieran cambiar. O sea, que vean, voy a otros lugares de Alemania, qué maravilla. Aquí estamos a todo dar. Me das mi trigo, me das mis papas, tienen 3, 4 productos y no les interesa nada más. Y así viven. Sí, y yo creo que eso también tiene mucho que ver como no ver como la visión completa, ¿no? De todavía puedes hacer más no solo por ti, sino por todo lo que hay, ¿no? O sea, por el pueblo, por el progreso. Te digo, Andrés, por eso te digo, no es que no puedan, son problemas culturales. Y es otro tema que también hay que entender. Igual que en México. Yo conozco muchos lugares de México, les vale gorro, o sea, no quieren jalar, no quieren educarse. Mira, hay temas tan terribles. Y te lo digo porque los conozco. Yo conozco estados del sur de México, que si una persona se gradúa, se prepara o algo, no se queda en su estado porque no hay oportunidad, se viene aquí a Monterrey, donde sea, ¿no? Entonces, la educación, que es un tema muy valioso para ustedes los jóvenes, fíjate, una cosa muy curiosa, te doy un ejemplo que lo vas a entender muy bien. Si quieres ser director general en Alfa, tienes que tener maestrías de las 5 mejores universidades del mundo. Para aspirar, no te digo para ser
O sea, no puedes aspirar. Entonces, ¿por qué te lo digo esto? Porque como que aquí en Monterrey sí tenemos una cultura de estar capacitados, profesionalmente listos y con maestrías y doctorados y todo lo que tú quieras. Pero en otras partes no tienen ni la licenciatura, o sea, ni la secundaria. O sea, ¿cómo quieres que progresen si no tienen recursos, no tienen capital, no tienen educación? Pues no, ¿cómo lo sacas adelante? Entonces tienes que cambiar toda la mentalidad, como te digo, el pueblo que vive mi hija, al lado de Polonia. Tienen 50 años amolados y yo creo que van a seguir los siguientes 100 años igual. Viven de la manutención del gobierno federal de Alemania y no les interesa nada más. Claro. Y es que pues ya ahí entras en temas culturales que son más complicados. Y Mauricio, en temas, por ejemplo, tú personales, has hecho cosas increíbles y tienes una vida muy extensa. ¿Cómo has lidiado con el tema de críticas buenas y críticas malas a lo largo de tu vida? Pues mira, qué bueno que lo preguntas porque para mí no es tema. A mí me vale madre las buenas o las malas. Yo hago lo que creo que debo hacer y en lo que yo creo en la vida. Si tú te vas a manejar por las críticas, créeme que no vas para ningún lado. O sea, estás entonces condicionado a lo que diga la gente y no a lo que tú quieras hacer y en lo que tú crees y en lo que tú valgas. Haz lo que tú creas, que te valga gorro lo que opine la gente. No tiene la mayor importancia si son buenas o malas. Lo importante es que tú creas en lo que estás haciendo. Y ese es el parteaguas en la vida. Si te vas a manejar por opiniones, no vas para ningún lado. Por más buenas o malas que sean, no tiene ninguna importancia. No valen para nada. Claro. El que vale eres tú. Y tú tienes que creer en ti, no en lo que diga la gente. Y por eso digo que la sociedad, todo es un problema de la humanidad. Nadie quiere que mejores ni que progreses. Todos te quieren hundir. Y si sobresales, quieren que no sobresalgas. Esos son lo positivo y lo negativo. O sea, si tú fracasas, no sabes cómo te van a aplaudir. Todo el mundo te va a aplaudir si fracasas. Pero si triunfas, todo el mundo te va a tratar de empinar y te van a criticar. Así es la vida. Entonces, olvídate de los comentarios, olvídate de las críticas. Sé tú mismo y que te valga ahora lo que opino. Y te digo en serio, si triunfas, vas a tener todas las críticas del mundo y todos los enemigos del mundo. Y si fracasas, vas a tener todos los amigos del mundo y todo el mundo te va a querer. Así es la vida. Claro. Por ejemplo, conectando mucho con tu filosofía, tienes una filosofía que se llama de vida plena. ¿Qué es esa filosofía, Mauricio? Si yo te dijera ahorita a ti, te quedan 2 semanas de vida, ¿qué harías? Ya, Pues, ya me habían hecho esa pregunta. Ya me habían hecho esa bueno, pregunta. entonces pues dices, oye, pues de repente mis papás y mis abuelitos, lo que fuera, ¿no? Para mí vivir vida plena es decir, estoy viviendo a mi máximo. Si a mí dices que me quedan 2 semanas de vida, ¿qué haría? No cambiaría nada. No tengo nada que cambiar, ni nada que me falte. Eso es una vida plena. Y eso también lo que te implica es que te lleva a que le pierdas miedo a la muerte. Entonces, pues como vas, te va, y como te tocó, te tocó. Pero no es que me falte algo, a mí no me falta nada. Tú me dices, ¿qué cambiaría? Nada. Si me van un día o en un mes o en un año, me da lo mismo. O sea, no cambiaría nada dentro de mi vida. O sea, yo sigo haciendo lo que sigo haciendo y tengo muy claro mi trabajo en vida plena. O sea, no puedo hacer más, pero no estoy dispuesto a hacer menos. Estoy en vida plena. Y entonces con eso te sientes tranquilo de decirle, pues le estoy echando todas las ganas, ¿no? O sea, en mi mejor forma de participar y de aportar. Entonces, ya, pues cómo resulten las cosas, bueno, pues el destino no lo manejas tú, pero yo sí estoy muy tranquilo de que, pues hace 2 años andaba estirando la pata, no me andaba muriendo. Tenía cáncer, y tuve 3 cánceres. Y curiosamente me decían los doctores del mesotelioma, que es un cáncer recurrente, que soy un caso milagroso y muchos consideran que estoy vivo por mi estado de ánimo y por confrontar mi enfermedad. En esos temas te deprimes tantito y te carga pifias. Como yo nunca le he tenido ni miedo ni nada a la muerte, pues me tocó,
yo nunca dejé de echarle ganas y de estar a mi máximo en vida plena, día a día. Y gente piensa que eso me salvó, ¿eh? Además de las medicinas que me dieron, los tratamientos que me dieron, pero mi caso de haber librado, de no estar muerto con mesotelioma, es un verdadero milagro. ¿Y cómo trabajas esa mentalidad? Porque una, no, dos, tampoco tres veces, y tener esa mentalidad de esa resiliencia de voy a poder esta vez, ¿cómo lo trabajas para...? Eso es lo que te digo, es la vida plena, ¿no? Cuando dices, yo voy a hacer mi máximo, en todos sentidos. Pues ya lo que la vida te dé o no te dé o te lo quite, pues eso es algo que tú no manejas, pero en lo que tú estás aportando estás en tu máximo. Esa es para mí la vida plena, o sea, no tengo nada que me falte ni nada más que pueda hacer. Estoy haciendo lo más que puedo en todos los temas que estoy participando, en mis museos, en mi palacio, en España, en lo que sea, es en mi máximo. Esa es una forma de ver la vida a plenitud. Por eso digo que para mí es un poco perderle el miedo a la muerte. ¿Y desde cuándo has desarrollado esta filosofía? Desde que tengo 12 años. 12 años. ¿Y cómo los jóvenes podrían desarrollar esta parte de vida plena, ¿no? Porque creo que cuando eres joven especialmente te dejas llevar mucho por lo que los demás dicen que hagas. Pues mira, es una sociedad tristemente muy competitiva erróneamente, ¿no? Porque todos quieren el carro del vecino, y la casa del otro, y la novia del otro. De hecho, te complemento tantito y te interrumpo rápido. Hace tiempo vi un anuncio que compartí en mis redes sociales, que era un anuncio de publicidad de una agencia, no recuerdo el nombre, la verdad, pero que decía, ahora ya quiero ver la cara del vecino cuando consiga este carro. Un panorámico de una agencia de carros. O sea, esa es la publicidad que queremos. Porque tenemos una vida tristemente que creen que la competencia... Pues ve las bodas, hombre, es unas fiestonas que no tienen ni en qué caerse muertos y les cuesta una fortuna por presumir a la sociedad algo que no les corresponde, ¿no? Si ves la cultura europea, pues te hacen un coctelito y una copita y pues, si quieres darles una lana, pero ¿por qué hacen esas? Y además unas mendigas orquestas chingas, no pueden ni platicar con el vecino, un ruido espantoso. Y todos quieren el campestre y cuesta una fortuna. Es una desubicación terrible, ¿no? Entonces, lo que pasa es que vivimos en un camino sin fin, porque si yo quiero tener lo mismo que el vecino o mejor, bueno, ¿con cuál vecino te vas a comparar? Sí. Bueno, si ya llegaste a ese, pues cámbiate a otra colonia y vas a tener otro vecino que vale más y vas a tener otro vecino. Hasta que un punto que no lo vas a tener. Entonces, ¿qué te lleva eso? A una insatisfacción porque nunca vas a tener lo que quieres. Entonces, nunca vas a lograr pues lo que tenga Mosco, lo que tenga... O sea, va a llegar un punto en que ya no puedes competir. O sea, y entonces vas a estar frustrado porque el otro tiene más que tú. O sea, pues mejor no te compares con nadie, hombre. Vive lo que tienes y vivelo felizmente y no porque tengas más o menos que el vecino, la sociedad te va a reconocer diferente. Entonces, el problema es que tenemos una enfermedad, absoluta enfermedad, de competencia social. Y eso, pues si eso lo quieres vivir así, no vas para ningún lado. Y es muy importante a los jóvenes que entienden que la vida no es de competencia social, es de que haz lo que tú quieres hacer y vale gorro que tenga el otro y vale madre que sea cómo se desarrolla y cómo vive su vida. Tú vives la tuya. Claro. Lo importante es que la gente no quiere vivir sus vidas, quiere vivir la del vecino. Y mientras eso no entiendan que no se puede dar, pues están todos perdidos. Entonces yo te diría, olvídense los vecinos, olvídense la sociedad, vivan sus vidas y no estén pensando en la sociedad ni en los vecinos. Claro, y sobre todo creo que rebotamos con el punto inicial del podcast que era de las deudas y todo esto. Creo que es de ahí nace, de querer vivir la vida de alguien más o de querer competir con alguien más. O de dinero que no tienes, Andrés. Sí. O sea, gastarte lo que no tienes, vivir lo que no tienes, tener posesiones que no te corresponden, tener gastos que no puedes pagar, tener pues lo que sea, ¿no? La casa, el carro, o sea, pues vive tu vida, pero vívela. Y en la medida que aprendas a disfrutar lo que tienes, créeme, primero vas a ser mucho más feliz y segundo, te va a permitir más una capacidad de poder ahorrar. En la medida que estés compitiendo al otro y que quieras tener lo del vecino,
no vas a tener capacidad de ahorrar porque siempre vas a querer tener algo que no tienes y que no te alcanza. Si esa mentalidad no te la quitas de la cabeza, como joven, como mediano, como adulto, estás perdido. O sea, no vas para ningún lado. Aprende a vivir con lo que tienes y aprende a ahorrar con lo que tienes. Y olvídate de la sociedad, olvídate de la gente, olvídate de todo el mundo. Claro, porque no importa cuánto ganes, si tienes esa mentalidad, siempre vas a encontrar en qué gastar. Y siempre vas a ser feliz con lo que tienes y lo que puedes ahorrar. Y la medida que quieras competir con otros y compararte, estás del lado paleta. Yo te lo diría con muchos jóvenes que eso lo vean muy importantemente, que lo piensen más seriamente de lo que te puedes imaginar. Claro. Y, por ejemplo, Mauricio, entrando, me voy a regresar tantito porque quiero hablar de tu museo. ¿Esto cómo encaja en tu vida plena? Este museo que ya está a punto de inaugurarse, si mal no me equivoco. Sí, así es. ¿Cómo encaja en tu vida de plena? ¿Cuál era la visión que tenías para este proyecto? Bueno, es un proyecto de 50 años, que es otro tema que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo. Muchos de mis proyectos en mi vida son de 50 años, ¿no? Empezando por San Pedro. Valle Oriente es un proyecto de 50 años, aunque lleva 35, y le faltan más o menos 15 años. Y después un proyecto que yo hice. La Milarca es un proyecto de 50 años, mi colección es un proyecto de 50 años, el proyecto del museo es un proyecto de 50 años, mi colección numismática es un proyecto de 50 años, mis estudios numismáticos son estudios de 50 años. O sea, hay mucha gente que quiere vivir el día. Y a mí me gustan los proyectos de largo plazo. A mí. Pero es muy difícil entender. ¿Cómo sabes que vas a vivir? Pues no sé si voy a vivir. Pero no sabes qué satisfactorio es eso cuando te enredatas en una bronca de 50 años y luego las cumples. No, pues es una gran satisfacción porque cuestan mucho trabajo. O sea, la Milarca, yo creo que va a ser el museo más importante de Latinoamérica, digo, a ese nivel te lo pongo. Y la colección del gabinete pues va a estar incluyendo a nivel de los Medici, de los Habsburgo y lo que sea, o sea, los 5 grandes gabinetes del mundo, va a estar la Milarca. Un proyecto de primer mundo renacentista. Deja que lo abran y vas a ver lo que te estoy diciendo. Pero pues, yo lo que te digo con esto es de que yo creo que, pues no es para mí, no es algo fácil poderlo transmitir, pero vivir al día yo no se lo recomiendo a nadie. Tal vez sea una exageración vivir a proyectos de 50 años, como es mi caso. Igual me ha dado esa satisfacción, igual estaría muerto, ¿no? Y no los podía haber logrado. Pero ir avanzando en ellos a mí siempre me han llenado mucho y ahora pues ya los concluí. Entonces ahora estoy súper feliz, ¿no? Y es una felicidad, pues muy, ¿cómo te diría? Difícil de competir, haber dedicado tanto tiempo a algo y haberlo logrado. Pero yo te diría que así es la vida, ¿eh? O sea, a mí las cosas muy cortoplacistas no son... Primero, es muy difícil que te llenen mucho y segundo, es muy difícil pensar que con eso hagas tu vida, ¿no? Yo creo que, mira... Y en todas partes, inversiones, bueno, déjame darte un dato relaciones. curioso. ¿Vamos a terminar o nos falta...? No, está muy bien. En la revolución, la expectativa de vida de una persona, bueno, hace tanto, ¿no? La revolución mexicana era de 33 años. Entonces, pues te casabas, no crees que se casaban tan chiquillas, en muchos casos se casaban. 33 años de expectativa de vida. Expectativa de vida. 9 años Entonces, más pues te casabas con una chava y pues el pelado se pelaba, él o ella, y no pasaban tantos tiempos. Ahorita es de 77. Entonces, ahorita pues ve y te casaste con una chava, y te lo digo a los jóvenes también, porque pues a veces está guapísima, sí, pues sí, es muy guapa y muy todo, pero eso se le va a acabar. Pero ¿quién va a ser la pareja de tu vida? La madre de tus hijos, el padre de tus hijos. O sea, ¿a qué le tienes con alguien que vas a vivir 50 años? Pues un rato ahí de sexual o lo que lo quieras ver, pues sí, padrísimo, y un goce bruto, y luego. Sí. Entonces, yo creo que también todos esos temas nos ha pasado algo que no hemos acabado de entender. O sea, hemos alargado tanto ahora las oportunidades de vivir. Dime, alguien, a mí me impresionaba mucho, peladas, maestrías y las mejores universidades del mundo, y se casaban con una chava que, o al revés, ¿no? Que ¿de dónde la sacó, chico? O sea, ¿para qué se capacitó tanto para casarse con alguien que en otro nivel, en otra cultura y en otro todo?
Entonces a mí eso siempre me ha impresionado mucho, y hasta con los hijos. ¿Quién estudia para educar a un hijo? Nadie. Pues nadie. Entonces, pues no es un tema menor, o sea, como antes te morías, o tú o ella, pues entonces, no, pero que ahora te fletas 50 años con la pareja, Sí, y además vas a tener hijos y nietos y bisnietos, o sea, Andrés, como que tenemos que replantear nuestras vidas y lo que vivimos y qué queremos de ellas y qué queremos de nuestras parejas. Muchos temas, ¿no? Yo también tocaba cuando estaban conductores, que pues tenías a los gerentes, a los directores de las empresas brillantísimos, viajaban todo el mundo, y las señoras pues no hablaban inglés ni nada, o sea, entonces yo me preocupé mucho con ese tema, empezar los viernes, damos clases de historia de México y de cultura y todo, y a veces decía, oye, pues no puedes dejar a tu contraparte, sea hombre o sea mujer, lo mismo, tan alejado del éxito del otro. O sea, sí. ¿cómo le haces para triunfar juntos como pareja? Y eso también te lo dejo como gran reto para los jóvenes. Piensen cómo triunfar con su pareja y cómo hacer pareja de vida y cómo educar a sus hijos y cómo aprender de ellos y cómo aprender a ser pareja y cómo aprender a educarlos. Es todo un tema que nunca se ha tratado, Andrés, y es algo más serio de lo que te imaginas. Sí, definitivamente, porque crea la sociedad que vivimos. Por eso, entonces te digo, esto va cambiando a tal velocidad que andamos perdidos en otras cosas, ¿no? Mauricio, te voy a hacer 3 preguntas para finalizar. Órale. Que digo, siempre las hacemos en todas partes. La primera es, ¿a qué le debes todo lo que has logrado en una sola palabra? Yo sé que es muy difícil generalizar, pero una sola palabra. Mauricio, Mauricio. sí. Gran respuesta. La primera respuesta que nos hacen así es una gran respuesta. Porque soy congruente en lo que soy. O sea, toda mi vida soy Mauricio, entonces, pues que soy pues, Mauricio, para bien o para mal. Casi todos nos contestaban con verbos o adjetivos, pero Mauricio, me gusta. ¿Algún consejo que le darías a todos los que están escuchando? Este no tiene que ser en una palabra. Que piensen en el largo plazo. Excelente. Y por último, todo este podcast yo te he hecho preguntas a ti. ¿Alguna pregunta que tú me quieras hacer a mí para cerrar el podcast? Pues más que pregunta es felicitarte, de verdad te lo digo con mucho cariño, Andrés, porque yo creo que los jóvenes necesitamos dedicarles mucha más atención, mucha más cercanía, mucho más conocimiento de qué les inquieta, mucho más ver cómo se involucran en la vida pública. En general les vale madre la política, les vale madre lo que está pasando. O sea, somos una sola sociedad y somos un solo mundo y un solo planeta. Y en la medida que aprendamos, independientemente de las edades, a saber convivir, yo creo que es el gran reto de la juventud. O sea, son el futuro y el presente de nuestro planeta. Y si ustedes no trabajamos para el mismo camino, este cuento no va a jalar. Claro, definitivamente. Y creo que es algo como de ver oportunidades o cosas que se han ido marginando. Por ejemplo, algo que me quedó muy claro de cuando yo trabajaba en el sistema financiero es que entendí que antes el sistema financiero dejaba fuera muchas personas y con la revolución tecnológica incorporó más y se empiezan a abrir oportunidades para todo el mundo. Y creo que esta voz que hemos construido ha sido algo similar, que creo que no había o no se ha construido este enfoque de cómo desarrollarte como persona financieramente y cómo explotar todo lo que tienes en tu cabeza y que alguien te lo pueda comunicar, y es lo que estamos intentando hacer. Bueno, ahorita voy a ir a... ¿Ya acabaste con tus Sí, ya preguntas? acabamos. Mauricio, muchas gracias. Déjame ir a buscar, más que todo buscar a Leda, para hacerte un regalo. Oye, ¿dónde están mis billetes de Zimbabue? Deja ver si te encuentro alguno. ¿Eh? Deja ver si te encuentro alguno. Creo que estaba ahí en el escritorio, ¿no? En la sala de tele. Déjame ver. Bueno, Vale, es que te voy a regalar te quiero regalar un billete muchas gracias. Para que entiendas pues yo creo el peor desmadre financiero que se ha hecho en la historia de nuestro planeta, que fue en Zimbabue, pero creo que creo que es de 100 mil millones de dólares el billete.
Ok, de dólares de Zimbabue. Creo que es de Zimbabue. Me acuerdo porque sé que tengo de 10,000 millones y tengo de 20,000, pero creo que tengo uno de 100,000 millones de dólares. Y así dice el billete. Me acuerdo un nieto mío que están ahí que tienen abuelos por el otro lado, un recurso importante. Todo le dije, ve Corea, a tu abuelo le faltaban $20 para comprarse un regalo, no me acuerdo qué. Le dije, tú ve con tu abuelo y dile, oye abuelo, yo traigo un billete más aquí que todo el dinero que tú valgas. Dijo, te apuesto $20. Digo, pues si te los apuesto 100,000 millones de dólares. Digo, no, pues de tus $20, y ahí muere la apuesta, ¿no? Y sí. Y esto me ha impresionado mucho, ¿cómo te diría? La pérdida total de una visión financiera, el no entenderle para nada a un tema semejante. ¿Y sabes a qué equivalía ese billete? A comprarte una Coca-Cola. 100,000 millones de dólares, Andrés, una Coca-Cola. Entonces, y dice dólares, o sea, entonces yo siempre los he tenido así como, ahorita no sé por qué me acordé. Déjame ver si Aleida encuentra uno, te lo regalo. Claro. Porque de todo el ordenamiento que podrías tener, este es el peor desordenamiento que te puedas imaginar. O sea, tú imagínate la inflación que puedes tener, pues quebraron a toda la gente y mataron de hambre a todo el pueblo para llegar a tener un billete de 100,000 millones de dólares. Creo que es de 100,000, pero no me acuerdo, ahorita lo vas a ver. Pero bueno, se me hizo Es un buen recuerdo. un buen recuerdo de esta reunión y lo que no deben de hacer es precisamente perderse en esos excesos, en esos gobiernos locos y en buscar verdaderamente gente que le entienda los temas, y es lo que debemos de buscar. Yo creo que México ahorita está en un parteaguas muy canijo también, de entender para dónde vamos y qué es lo que queremos, pero la disciplina financiera yo creo que es un eje muy, muy importante de cualquier empresa, gobierno, persona, y ahorita hablamos de ellas, ¿no? Desde como persona aprender a ahorrar, comprender, pues como tú decías, pues en qué le doy las prioridades, en qué invierto, en el gobierno, pues cuáles son las prioridades sociales y en qué es lo que la gente quiere, pero tienes que tener una disciplina. O sea, si no hay disciplina, yo creo que estás perdido en todo sentido, ¿no? En efecto. Mauricio, muchas gracias por tu No, tiempo. hombre, es un placer. Digamos, No pendientes de sé la parte cuánto fue la dos. entrevista, pero fue larga, ¿no? Sí, creo que fue larga, pero llena de sabiduría. Muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, y a ver si aparece el billete, tío. A ver, yo creo que esperemos que sí aparezca. Muchas gracias a todos por estar No, y aquí. si no te lo doy, ahora te lo doy después, pero de que aparece tiene que aparecer. Pero no sé si aparezca ahorita, pero ahorita vemos. Ya me lo pintaron mucho, ya lo voy a esperar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar muy aquí en amables. Compuestos Un Podcast gusto. y nos vemos pronto. Chao.